Hola a todos y bienvenidos, esperando que este 2024 sea de gran bendición para todos. Y cómo no, continuar con el estudio de la palabra de Dios, que ella more, habite, abunde más en cada uno de nuestros corazones. Así que tengo un tema para hoy. Y ese tema está bajo el título Jesús no es religión, sino relación. ¿Será verdad eso? ¿Enseña realmente la escritura esa afirmación? Porque es muy popular dentro del mundo evangélico mayormente esa frase o esa cuña. Jesús no es religión, sino relación. Pero vamos a definir los términos y comencemos con religión. ¿Qué es religión? Y entre varias definiciones que apuntan a lo mismo, les traje la siguiente. Y es que cuando hablamos de religión, nos referimos a la práctica devota y las creencias apropiadas acerca de Dios. Vuelvo y lo repito, cuando hablamos de religión, nos estamos refiriendo a la práctica devota, entregada y las creencias apropiadas acerca de Dios. Bueno, debemos entonces a partir de aquí entender que la frase popular Jesús no es religión sino relación no tiene base en la Biblia. Porque si cuando hablamos de religión estamos hablando de una práctica devota entregada a Dios, estamos hablando de creencias apropiadas acerca de Dios. Entonces, ¿no es a eso a lo cual nos invita Dios? A entregarnos a Él, a poner por obediencia lo que Él nos ha enseñado, sus creencias, sus doctrinas, sus enseñanzas. Pero quiero que vamos más allá y vamos por parte. Y es entender cuál es la idea detrás de la frase Jesús no es religión, sino relación. Lo que intenta la frase es básicamente minimizar la obediencia fiel a las doctrinas o sistema de creencias o enseñanzas de Jesús como cosas que no son tan importantes para establecer una relación con Dios. Es decir, si yo quiero una relación con Jesús, no necesito obedecer su sistema de creencias, su religión, su doctrina. Yo puedo tener una relación con Jesús aparte de las doctrinas, aparte de las enseñanzas, aparte de la religión, aparte de la fe. Pero vamos a ver en la Biblia que eso no es posible. No es posible, por un lado, pretender tener una relación con Jesús y por otro lado, no querer saber nada de sus doctrinas o de su religión. La religión tiene que ver con la práctica devota y las creencias apropiadas acerca de Dios. En este caso específico, acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, si bien es cierto que no todo lo que se dice dentro del campo de la religión nos conduce a Jesús, el problema no está en que la religión en sí sea mala, sino en que hay religiones o creencias que aunque usan el nombre de Dios, no provienen de Dios porque no tienen base en la Biblia. Allí entonces sí cabe una frase como esta. Jesús no es religión basada en creencias no bíblicas, sino que Jesús es relación basada en las creencias bíblicas. Esa sí sería una frase que se ajuste a lo que enseña la sagrada palabra de Dios. Ahora, vamos a ella. Usted estaba esperando este momento, vamos a la Biblia, porque la Biblia enseña que en Jesús hay una verdadera religión. Es decir, hablar de Jesús es hablar de religión. Nadie que verdaderamente siga al verdadero Jesús puede hablar de él o establecer una relación con él lejos de su religión, de la que él ha establecido. Porque entendamos,
que la palabra religión no indica algo malo en sí, a menos que ésta no venga de parte de Dios. Ahora, quiero que vayamos a las escrituras en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Y vamos a usar para esta ocasión la versión Biblia al día de 1989, para que nos ilustre un poco más este punto. Dice así la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Es decir, si alguien se aparta de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y está conectado y de la doctrina que se ciñe, que está de acuerdo a la verdadera religión, es una persona que está siguiendo un camino incorrecto. Y esa persona no va a poder tener una relación con Jesús. Porque para tener una relación con Jesús debemos ceñirnos a la doctrina que es conforme a la verdadera religión. Y eso trata de obedecer las instrucciones que Cristo dejó por medio de sus apóstoles en el Nuevo Testamento, como veremos más adelante. Entonces, la Biblia ciertamente habla de religión como algo que nos lleva a establecer una relación con Dios. La religión nos lleva a entregarnos a Dios, a poner en práctica sus mandamientos. Entonces la palabra religión no es mal en sí, sino que tiene que ver con que el hombre rinda un culto a una divinidad, en este caso Dios, específicamente Jesús. ¿Y cómo se hace eso? A través de obedecer, de llevar a cabo las cosas que esa divinidad, en este caso Jesús, ha mandado. Bien dijo Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Si alguien se cree religioso, y ahora pensemos en esa expresión, si alguien se cree religioso, es lo mismo que decir si alguien se cree espiritual. Esta es la idea aquí. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Quiere decir que alguien religioso es alguien que practica una religión. Alguien espiritual es alguien que practica una religión. ¿Usted no se considera espiritual? El simple hecho de que una persona crea algo de Jesús, algo en materia de fe, eso lo constituye una persona religiosa que practica una religión, sean mormones, bautistas, pentecostales, carismáticos, testigos de Jehová, lo que sea. Todo eso es religión. Todo lo que va en torno a una deidad es religión, es culto, adoración, sistema de creencias. Si no, nadie haría nada. Si no, todo sería hueco y vacío. No habría en quién creer. El solo hecho de creer en Dios, eso ya nos invita a una religión. Pero sigue diciendo el versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Es decir, delante de Dios hay una religión, ¿vea? Entonces, si usted se va a acercar a Dios, no va a poder omitir la religión de Dios. Todo aquel que se acerca a Dios, se acerca a Dios a través de su religión. No es posible que usted se acerque a Dios y no sea alguien religioso, no practique una religión, porque si no, no está siguiendo a ningún Dios realmente, sino a su imaginación, al Dios de la Biblia. Para acercarse al Dios de la Biblia hay que poner en práctica su religión, y lo dice que la religión pura. Claro, hay religiones puras y hay religiones impuras. Obviamente las impuras no nos llevan a Dios, pero la pura
sino lleva a Dios, la que no tiene mancha. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, cuando el hombre lleva a cabo estos pasos, está llevando a cabo ¿qué? Un sistema de creencias, una religión para guardarse sin mancha del mundo. Dios tiene una religión. Cristo dice: el que hurtaba no hurte más. Ojo con poner en práctica las obras de la carne. Eso es religión. ¿Por qué? Porque hay un sistema de creencias que obedecer en torno a agradar a alguien que es superior a nosotros, a alguien divino. Eso es religión. Espero que hasta aquí luz a nuestra mente esté dando las escrituras. Porque el que no sigue la verdadera doctrina o religión de Jesús no puede tener una relación con él. Es imposible. Por ejemplo, segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, otras versiones dicen, en la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquella persona que se descarría y no permanece en la doctrina de Cristo o en la enseñanza de Cristo? Dice la palabra: no tiene a Dios. Es decir, Dios no está con él, no tiene una relación con Dios porque se apartó de su doctrina, se apartó de su religión, se apartó de sus enseñanzas. Y sigue diciendo el pasaje: el que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo, sí tiene esa relación con el Padre y el Hijo. Así que aquí podemos ver el error de la frase: oh, Jesús no es religión, sino relación. Esa frase obviamente no es bíblica. Ahora, entendiendo entonces esto, yo debo pensar en esto. Bueno, si seguir a Jesús sí es religión y eso me lleva a tener una relación con Él, ¿cuál es esa religión de Cristo? ¿Cuál es la verdadera religión a la cual yo debo ceñirme? Bueno, Santiago nos dio unas pautas, que guardarse sin mancha del mundo, eso nos lleva a practicar la verdadera religión. Pero no solo eso ha dejado Jesús, como también visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero más ha dejado Jesús de su religión. Y lo que yo debo asegurarme es de estar practicando la religión completa de Cristo, la religión verdadera de Cristo, todas sus enseñanzas, todos sus mandamientos, de estarlo practicando y de cuidar de que si estoy practicando una religión falsa con el nombre de Cristo, debo rechazarla, porque eso sí no me va a llevar a tener una relación con Jesús. Entonces, por ejemplo, Jesús, cuando resucitó a los muertos, dejó a sus apóstoles que ellos enseñaran a todas las personas todo lo que él ha mandado. Dice Mateo capítulo 28, versículo 20, que hicieran discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, todo lo que Él ha mandado, y eso es su doctrina, su religión, que también es conocida como la doctrina o enseñanza de los apóstoles. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando por primera vez como 3,000 judíos se bautizaron. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? En la doctrina, en la religión que Cristo dejó para que el mundo entero la siguiera. ¿Okay? No dejó varias religiones Jesús: mormones, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas. No, una sola religión. Las denominaciones no son fruto de la voluntad de Dios, sino que son fruto de las divisiones de los hombres por no ceñirse a la verdadera religión. Porque si todos estuviéramos ceñidos a la verdadera religión, todos pensaríamos lo mismo en materia de fe. Todos practicaríamos las mismas enseñanzas.
pero no. Por eso a algunos les conviene decir que Cristo no es religión, sino relación, para no tener la obligación de obedecer fielmente a las enseñanzas de Jesús. Ese es el problema. Así que, como conclusión, Jesús tiene una íntima relación con todo aquel que obedece sus mandamientos, su doctrina, su religión, no con aquel que se rebela en contra de ello. Fíjense lo que dice Juan capítulo 14, versículo 21. Pregunta a Cristo, ¿quién es el que me ama? Responde él mismo, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Eso es, amables oyentes, religión. Obedecer a Cristo es hacer religión, es ser una persona religiosa. Si usted cree que está obedeciendo verdaderamente a Cristo, no se moleste cuando le digan, es que usted es un religioso. Tiene que molestarse si usted es un religioso siguiendo una falsa religión. Eso sí le debe molestar. Pero no molestarse con otras personas, sino con usted mismo, revisando su corazón, revisando lo que ha creído y verificar si está conforme a la verdadera religión de Cristo. Y sigue diciendo el pasaje, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Eh? ¿A quién Cristo se manifestará? Aquel que lo ama. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que hacen suyos sus mandamientos y los obedecen. Entonces, cuando yo me convierto a Cristo, la gracia de Cristo me enseña esto. Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar una vida sobria, justa y religiosa. ¿Ve? Amados oyentes, Cristo nos invita a una relación con Él, pero a través de su verdadera religión. Que Dios les bendiga.